Usted está utilizando alta. Está con igualita de su hijito. Manu, buenos días. Alta, buenos días. Buenos días, hola Víctor. Buenos días. Gabriela, buenos Manuel, ¿cómo días. estás? Hola, buen día. Hola, Gabriela. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buen domingo, buenos días. A Patita, Hola, buenos días. Hola, familia Paz, buenos días. Buenos días. Hola, Charito. ¿Cómo estás, Lala? Qué gusto de verlos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo buenos están? días. Lalita, buenos días. Buenos Hola, días Víctor. a todos. Buenos Hoy días, es- hermano. Hola, Hoy es el día que nos dio el Señor. Jonathan. ¿Dónde estás viajando, Jonathan? En el espacio. No. En el Se quedó de espacio. ayer, Juan. Hola. Víctor, Hola, buen día, ¿cómo estás? dale, hermano, ¿cómo estás? Hermana Lala, se le ve un año menos. Así. No, se me van sumando los años, hermano. Y ve que estoy jugando los descuentos ya. ¿Ah? Bueno. Buenos días. Manuel, Buenos días, buen hermanos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Cómo están todos? Buenos días, pastor. Buen día. Hola. Buen día, hermanos. Qué bien. Qué gusto verlos. Aquí amaneció nubladito en Cañete, no sé cómo estará en Lima. No, acá está claro, ¿no? Acá también está nublado y medio lluvioso Allá, en el Callao. en el Nosotros Callao. tenemos un Acá brillo también, solar por por acá acá, también. Rubén. Llovió en la noche, está garubado. Esta primera sección de la reunión es información del clima, ¿ya? Tenemos que informarnos cómo está el clima en los diferentes lugares donde estamos. Hola, ¿Cómo está Patita. por Marte, Jonathan? Jonathan está en el espacio. Cerca al sol, cerca al sol. Pero acá tenemos Ya, brillo solar, ¿no? Mira, es tanta la comunión de Jonathan con el Señor que ya está como en el cielo ya, Jonathan. No. ¿Qué tal, hermano? Franco, ¿cómo estás, hermano? Tranquilo el clima, chicos. Hola, hermano, buenos días a Buenos todos. días, hermano Frank. Hola, ¿qué tal, Franco? Buenos días, María. Cosa, buenos días. Bien, hermanos, qué bien. Buenos días. Ahí lo veo a John López también. Hola, John, ¿cómo estás? Qué gusto. Buen qué gusto día. verte con nosotros. Buenos días. Qué bueno. Bienvenido, hermano. Gusto. Buenos días. Muchas gracias. Bien. Bienvenido. Hermana John. Sandra, ¿cómo está? ¿Qué dice? Muy bien. Muy bien. Hola, Sandrita, buenos días. Hermana Sandra, buenos días. ¿Cómo Buenos días está? con todos. Buen día, hermano. Buen día. Hola, Sandra. ¿Cómo está Lalita, la Hola, cumpleañera? Carmencita. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Qué gusto de verte. Ah. Ahí va. Era. ¿Está tu operación? ¿Se van a operar ya? Lo que pasa es que todavía no abren el protocolo en la clínica la internacional para ojo, entonces se tienen en espera. Sí, por lo de la COVID, dice. Sí. Mientras tanto molesta bastante el ojito, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que te van a hacer? Tienen que hacerme una vía, o sea, la vía lagrimal se ha cerrado por completo. Entonces tienen que perforar huesito para hacer una vía. Oh, hermanita, ya. Mientras tanto lloro por un solo ojo todo el tiempo. ¿Qué pasa, hermano Darío? No la hagas llorar. En un ojo lloras y el otro está contento. A medias la hago llorar, a medias. A medias. Entonces avísanos nomás para... vamos a estar en Sé que están orando. Muchas gracias. Sé que están orando. Gracias, hermano. Va a estar bien. Yo pensé que te iban a poner lente esa cosita. No, tampoco me voy a arreglar los ojitos, ¿no? Las glándulas, ¿cómo es? Las lagrimales, qué sé yo.
Ya pues, hija. Así estamos. Dice que los años traen yapa, ¿vi? Uf, ¿qué te diré yo? ¿Qué te diré yo? Está bien, está bien. Hay que recibir de todo, hermana. Sí, hay que recibir de todo. Sobre todo con buena actitud, ¿no? Todo Cierto. el tiempo con buena actitud. Hermana. Eso es lo que yo a veces pienso cuando se enferma uno, ¿no? Sé que va a doler, se va a sufrir el cuerpo, todo nuestro ser. Entonces debe levantarse, pues, nuestra también buena actitud, fe en el Señor, para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Eso también a veces me pone a pensar. Como no es de mi pellejo, a veces parece fácil la fórmula. Ya. Ah, muy bien. Hola, no, ella es de Colombia. Elizabeth. Elizabeth. Sí. Hola, Elizabeth. Sí, ella está en Colombia. Ella. Estamos bien, estamos sentados los tres juntos. ¿Qué tal, Víctor? Ya está más alto que Víctor, ¿no? Bien, hermanos, unos minutitos nada más. Esperamos, hay unos hermanos más que se vayan conectando. No, Gracielita, buenos días. Hola, Graciela, buenos días. a todos, no quería interrumpir. Hola, Graciela. Buenos días, hermana Gracia, bendiciones. Gracias. Jonathan Soria, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Hola, bien. Víctor. Jonathan, Franco, ¿cómo estás? bien. Buenos días a todos. Hola, buen día. Bueno, Buenos días a todos nuevamente. Cita, buenos días. Buenos días con todos. Cita, buenos días. buen día. Días. Ah, la hermana. La hermana es Elizabeth, de Colombia. No funciona. Ah, sí. Creo que el frío los ha el clima todavía falta su cafecito, creo. Tu café Castelli. ¿Qué tal, hermanos? Hay varios hermanos ahí conectados, pero en oscuridad, como dice el pastor, en oscuridad todavía. Hay que salir a la luz. Hay que salir a la luz. Ay. No, ya van, poco a poco ya van apareciendo. Ay. Hola, Derek, ¿cómo estás, hermano? Gusto verte. Derek. Bien, gracias. Muy bien. Víctor Tocayo, ¿cómo estás, hermano? Hola, Bárbara. ¿Cómo estás? Tocayo 2. Esa familia sí tiene paz, ¿eh? Hermanecita. Uy, cuidado. No escuchaba la hermanecita. Yo decía, ¿dónde está la hermanecita? Ahí está la hermanecita, ya. Estaba diciendo para que nos cuadre. Buenos días, hermanos, hermanas. Hola, ¿cómo estás? José. Buenos días con todos, hermanos, buenos días. Buenos días. Hola, Cecita, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, hermano? Hola, hermano. Apareció el tesorero, por favor. Buenos días. Poniendo buena cara. Hola, buenos días. Buenos días con todos, buenos días, hermana Elsa. Buenos días. Vamos a apagar su video. Hola. Con voz de ultratumba. Buenos días. Hello. Buenos días, Manuel. Buenos días, hermanos. Buenos días. Rosales. Buenos días. Buenos días. Pastor Rubén, Gracielita, buenos días. Buenos días, Larita. Buenos días. Darío, buenos días a todos. Hola, la familia Paz.
La familia. Buenos días. Buenos días, compadre. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Un minutito y arrancamos, ¿ya? Hola, Gloria. Buenos días. A Elsa, buenos días. Hola. Hola, Sandrita. Buenos días. Buenos días. Sandra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos. Hola, Fedorita. Buenos días, Fedora. Hermanas, buenos días, hermanos. Bendiciones. Buen día. Buenos días. Bueno, muy bien, hermanos. Creo que ya estamos en horario como para comenzar nuestra reunión. Bien. Ahí está. Eso. Perfecto. Entonces, muy bien, ya estamos listos para comenzar con nuestra reunión. Qué gusto que es, hermanos, nuevamente reunirnos. Una alegría muy grande poder disfrutar este tiempo juntos, compartir un tiempo en comunión y también alrededor de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con una palabra de oración, luego tenemos una alabanza y luego tenemos el tiempo del mensaje, el estudio bíblico. Así que le voy a pedir a Jonathan Soria, ya que él está ahí en las altas esferas, que nos puedas guiar en oración, Jonathan, encomendando esta reunión en las manos del Señor. Tienes que habilitar ahí tu audio, por favor, micrófono. ¿Ya? A ver. Ya. Ahí está. Ya está. Ok, encantado. Señor, gracias por esta mañana que nos estás permitiendo nuevamente reunirnos, Señor, a través del Zoom. Te ruego, Señor, que tú dirijas este tiempo, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a través de tu palabra, a través del predicador, y que sea un tiempo de comunión, Señor, unos con otros, de poder tener esa parte, Señor, que siempre debemos tener, de poder tener armonía, Señor, y vernos, preocuparnos unos por otros, Señor. Por estas cosas, Señor, que bendigas el resto del domingo también, Señor, que nos ayudes a pasar el tiempo contigo, a dejarnos cargas en ti, Señor, y a fortalecernos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, todas estas cosas, Señor. Amén. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Se abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guía.
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy bien, qué hermoso, hermosa alabanza. Gracias al Señor porque podemos confiar en Él, porque Él es nuestro refugio, porque Él es el que nos cuida, nos sostiene, y podemos estar cada día confiando en su cuidado y en su provisión para nuestras vidas. Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora un tiempo con la palabra de Dios. Como sabemos, estamos con una serie de estudios que tienen que ver con la persona y con la obra del Espíritu Santo. Y quiero compartir entonces con ustedes la pantalla. Vamos a compartir ahora esta pantalla, a ver si aparece. Ok. Eso, perfecto, muy bien. Comenzamos entonces el estudio de la palabra de Dios y como les decía al principio, estamos estudiando la obra y la persona y la obra del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad vamos a estar meditando acerca de los dones del Espíritu, ¿ya? Los dones del Espíritu. Ahora, este estudio acerca de los dones del Espíritu lo vamos a desarrollar por lo menos en un par de domingos. Entonces, el domingo que me toque compartir con ustedes, vamos a continuar con este estudio acerca de los dones espirituales. Y este es un tema muy necesario porque hay mucha confusión en relación al tema de los dones del Espíritu Santo. Y esto obviamente tiene que ver, es dentro de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Él nos da dones, capacidades para desarrollar un servicio para Dios. Bueno, vamos a comenzar con este primer versículo, Primera de Pedro 4:10, un versículo que
es un pasaje que nos habla acerca de varios aspectos que tienen que ver con los dones del Espíritu. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y hay varias cositas que quiero subrayar aquí con ustedes. En primer lugar, cada uno. O sea, el don es individual. Cada uno, cada creyente en forma individual tiene por lo menos un don, ¿ya? Pueden ser 1, 2 o más, pero por lo menos un don. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo? Dijimos que cuando uno se convierte a Cristo y acepta a Cristo como Salvador, una de las obras que hace el Espíritu Santo es colocarnos dentro del cuerpo de Cristo. Al estar dentro del cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué somos nosotros? Miembros. O sea, somos miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, como miembros, ejercemos una función, desarrollamos un propósito dentro de ese cuerpo para que ese cuerpo funcione. Entonces, para desarrollar esa función necesitamos capacidades espirituales, necesitamos que Dios nos dé la capacidad necesaria para desarrollar el don conforme a el lugar donde Él me colocó dentro del cuerpo. Entonces, cada uno, el don es individual. Después dice, cada uno según el don. En el griego, esta palabra don es carisma, ¿ya? Y es la palabra que se traduce dádiva. ¿Se acuerdan ustedes de Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, esta misma palabrita que se usa para la dádiva, para el don de Dios, que es la vida eterna, también es la palabra que se usa para dones espirituales. Es algo no merecido, no es algo que yo fabrico por mí mismo, es algo que Dios me da por pura gracia. Entonces, esta es la palabra, dádiva, don, regalo. Ahora, es un regalo que lo hemos recibido, no es un regalo que lo ganamos, no es un sueldo que tú trabajas, haces mérito, te esfuerzas, entonces conforme al esfuerzo se te da una retribución. No, esto es por gracia, es algo recibido de parte de Dios, ¿ya? No es algo que hubiéramos tenido nosotros por nosotros mismos, lo recibimos de Dios. Ahora, ¿para qué lo recibimos de Dios? Para ministrarlo. Miren, esta palabra ministrelo en el griego es diaconeo, ¿no? De donde viene nuestra palabra diácono. Y diaconeo significa servir. O sea, los dones son para usarlos al servicio de otros. Esto es muy importante. Los dones no son objetos decorativos para ponerlos en un digamos, en un lugar para exhibirlos, ¿no? Y los dones tampoco son juguetes para que nos divirtamos con los dones, ni tampoco son armas para que nos peleemos unos a otros a ver quién hace mejor las cosas. No, los dones espirituales son herramientas de trabajo, herramientas con las cuales servimos a otros. Esto es muy importante porque ese nos habla del propósito de los dones. Y cuando nosotros usamos esos dones de una manera correcta, entonces somos buenos administradores. Administradores significa mayordomos, ¿ya? ¿Un mayordomo qué es? Un mayordomo es uno que administra los bienes de otra persona. Un mayordomo no es el dueño. El mayordomo es uno que administra los bienes de otro. Entonces Dios nos ha confiado, entre otras cosas, dones espirituales para que podamos ser buenos mayordomos ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Y esa palabra multiforme es multicolor, es una gracia, nos habla de la variedad de la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es como un paquete donde tenemos muchas cosas, la salvación, el perdón, la restauración, la reconciliación, y también dentro de ese paquete
vienen los dones espirituales. Los dones espirituales son parte del paquete de la salvación. Es lo que nosotros recibimos en el momento de ser salvos. Entonces, somos administradores de la gracia de Dios. Así que todo esto nos pinta un cuadro de lo que son los dones espirituales. Entonces, vamos a definir los dones espirituales, ¿ya? Los dones espirituales son habilidades o capacidades dadas por el Espíritu Santo al creyente en el momento de su salvación con el fin de ministrar o servir al cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Esos son los dones espirituales, ¿ya? Son habilidades, capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación con el fin de ministrar o servir al cuerpo de Cristo. O sea, esos dones son dados con un propósito, y ese propósito es la edificación del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios, no para la gloria del que ejerce el don. No, si ejercemos el don y la gloria es para nosotros, lo estamos ejerciendo mal. Siempre los dones espirituales son ejercidos o deberían ser ejercidos en dependencia del Espíritu Santo para la gloria de Dios, que en definitiva es el que da los dones espirituales. Por eso es importante distinguir, hermanos, dones espirituales de otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, talentos naturales. Hay talentos naturales que también son dones, son capacidades dadas por Dios, pero son naturales. Las tenemos desde nuestro nacimiento físico. Talento para la música, talento para las artes, talento para alguna manualidad en especial, alguna habilidad, alguna destreza que nosotros desarrollamos de una manera natural. Bueno, son talentos naturales que también Dios los utiliza, y esos talentos tienen que estar conectados con los dones espirituales para que se combinen y para que juntos con ellos, con los dones espirituales y talentos naturales, podamos servir al Señor. También tenemos que distinguir los dones de los ministerios. Una cosa son los dones, otra cosa son los ministerios. Por ejemplo, puedes estar sirviendo en el ministerio de damas, en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de niños, en el ministerio de escuela dominical, en el ministerio donde estoy yo, por ejemplo, en Palabra de Vida, en un contexto de un ministerio juvenil. Los ministerios pueden ser diferentes, pero los dones funcionan en cada uno de estos ministerios. Entonces, hay que saber distinguir dones espirituales de ministerios. También tenemos que distinguir los dones espirituales de los cargos que tenemos en la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, una persona puede tener el cargo de pastor, ¿no es cierto? Se le nombra como pastor de una iglesia, pero puede ser que esa persona no tenga el don de pastor. O puede ser que una persona esté enseñando en la escuela dominical y no tenga el don de enseñanza. Bueno, no es que hay un problema, igual se puede hacer, pero tenemos que saber distinguir entre lo que es el don y lo que son los cargos o las funciones que desarrollamos dentro de la iglesia. Y de eso vamos a hablar posteriormente, ¿ya? Ahora solamente estamos viendo un poco el cuadro general. Y responsabilidades. Hay responsabilidades generales. Por ejemplo, vamos a ver que está el don de evangelista, pero también la responsabilidad de cada creyente es predicar el evangelio. Tenemos que compartir el evangelio. Entonces yo no puedo decir, no, yo no testifico, yo no predico el evangelio porque no tengo el don de evangelista. No, no es así, no funciona así. O sea, todos tenemos responsabilidades generales que todos los creyentes debemos cumplir, pero dentro de esas responsabilidades hay ciertas áreas que van a ser tu fuerte, porque Dios te ha capacitado para cumplir ciertas tareas específicas, pero eso no te exime de cumplir con tus otras responsabilidades. Y por último, madurez espiritual. Una cosa son los dones espirituales, otra cosa es ser espiritual o ser maduro
espiritualmente. Vamos a ver el ejemplo de los creyentes en Corinto. Los creyentes en Corinto, Pablo dice en el capítulo 1 que ellos tenían todos los dones. Era una iglesia rica en dones, pero ellos eran inmaduros espiritualmente, porque Pablo dedica 3 capítulos para corregir la forma errada en que ellos ejercían sus dones. Ejercían sus dones en forma equivocada, en forma egoísta, para su propia satisfacción. Entonces, ser una persona dotada espiritualmente no significa que seas una persona madura espiritualmente. Bueno, estos son las cositas que tenemos que distinguir y después vamos a seguir sobre esto. Ahora, último versículo antes de entrar ya de lleno al tema. Primera de Corintios 12, del 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es el que otorga los dones en el momento de nuestra salvación. Y después dice, versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mira qué importante. Cuando eres salvo, Dios, el Espíritu Santo te da un don. Y después, en la medida que creces espiritualmente, el Señor Jesucristo te va guiando a desarrollar ese don en diferentes ámbitos de ministerio. Entonces, los dones los da el Espíritu, pero los ministerios, el Señor Jesucristo te va guiando para que puedas desarrollar esos dones en diferentes ministerios, donde realmente puedas servir al Señor de la mejor manera. Y el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí tenemos la Trinidad. El Espíritu Santo da los dones, el Señor Jesucristo nos guía al ministerio donde podemos desarrollar esos dones, pero Dios el Padre, en definitiva, es el que hace todas las cosas en todos. Es decir, en última instancia, el que hace la obra es Dios, no es el hombre. ¿Por qué? Porque todo viene de parte de Dios. Dios es el que me da el Espíritu. El Espíritu Santo lo tengo desde el momento de mi salvación. Dios me da los dones espirituales, las capacidades espirituales para servirle. Él es el que me da la fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Y dice acá, hay diversidad de operaciones, ¿ya? Operaciones tienen que ver con la energía, con la capacidad de hacer las cosas. Así que Dios es, en definitiva, el que hace la obra, el que hace todas las cosas en todos. Entonces, aquí tenemos un cuadro precioso, hermanos, de dones espirituales. Y esos dones, Dios los utiliza. Nosotros somos instrumentos para que Dios obre a través nuestro. Bueno, vamos a entrar ahora a ver la descripción de los dones espirituales. Y yo les quiero mostrar aquí un cuadro, ¿ya? Acá vemos 4 listas de dones espirituales. Hay 2 listas en Primera de Corintios capítulo 12. La primera lista está del versículo 8 al versículo 10. La segunda lista está del versículo 28 al versículo 30. Y luego tenemos una lista de dones en Romanos capítulo 12 y una lista en Efesios capítulo 4 del versículo 7 al 11. Entonces, aquí en estas 4 listas vemos todos los dones mencionados. Algunos dicen que estos son algunos dones y que pueden haber otros que no se mencionen en la palabra de Dios. Bueno, eso no lo sabemos, pero nos vamos a enfocar en los que sí se mencionan. Y los que sí se mencionan son estos que aparecen aquí en estas 4 listas. Ahora, vamos a subrayar algunos. Miren, aquí el don de profecía, que está en rojo y está subrayado, se repite en las 4 listas. Entonces, lo que vamos a ver es que hay varios dones que se repiten, ¿ya? Entonces, este es el único don que se repite en las 4 listas, ¿ya? El don de profecía o profetas. Luego aparece apóstoles. Miren, ahí está subrayado en la segunda lista
y en la cuarta. Ahí aparecen apóstoles. Luego, en tercer lugar, milagros. Aparece en la primera lista y en la segunda. Se repite ahí milagros. Luego, sanidades. Miren, en la primera lista aparece ahí sanidades y en la segunda lista, los que sanan. Entonces, ahí tenemos ese don que se repite. Luego tenemos lenguas, también se repite en la primera y en la segunda lista. Interpretación de lenguas, que siempre iba acompañado, lenguas e interpretación de lenguas. Luego tenemos sabiduría en la primera lista, ciencia también en la primera lista, y discernimiento de espíritus. Ahora miren, estos dones que he puesto en rojo subrayado son los dones que consideramos no vigentes, es decir, dones que tuvieron su función en los primeros tiempos de la iglesia, cuando estaban los apóstoles, ya comenzando la iglesia. Algunos consideran que sabiduría y ciencia continúan, otros consideran que no, pero en este estudio vamos a considerar que estos son los dones no vigentes. No tenemos que ponernos tampoco dogmáticos en este asunto, pero esto es una guía, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos estos dones que están en rojo y que están subrayados. Bueno, son dones que estaban vigentes en los comienzos de la iglesia, pero que en la actualidad no están operativos. Muy bien, yo quisiera señalarles ahora los que consideramos sí operativos, ¿no? Por ejemplo, ahí puse en azul, está subrayado en la segunda lista, los que ayudan, dice ahí 1 Corintios 12, los que ayudan, y en Romanos 12 habla de servicio, el don de servicio, es el mismo don, ¿ya? Los que ayudan, el don de servicio. Luego, los que administran, miren ustedes ahí la segunda lista, los que administran, y el don de presidir, también es el mismo don. Algunas versiones traducen los que administran, lo traducen los que gobiernan. Básicamente ese don tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, ¿ya? Con el liderazgo, con el hecho de gobernar, de presidir, de estar al frente de la obra. Bueno, son dones dados por Dios. Luego tenemos los maestros y el don de enseñanza. También estamos hablando del mismo don. Maestros y el don de enseñanza. Y luego tenemos el don de fe en la primera lista, ¿ya? Ahí está en azul. No tiene nada que ver con la fe para la salvación, pero vamos a ver que ese don tenía que ver con personas que Dios capacita de una manera especial para emprender grandes obras para el Señor, el don de fe. Luego tenemos exhortación, ¿ya? Es un don que está operativo en el día de hoy, exhortación, ánimo, por medio de la palabra de Dios. Después tenemos el don de repartir. Esto tiene que ver con ofrendar. Hay personas que Dios capacita con una sensibilidad especial para ofrendar, para suplir necesidades dentro de la obra de Dios. Luego tenemos el don de misericordia, ejercer misericordia o compasión para personas que están en necesidad. Y después tenemos el don de evangelista, aquellos que predican el evangelio, que Dios los utiliza de una manera especial, tanto en público como en forma personal, para guiar almas a los pies de Cristo, y el don de pastor maestro. Este es uno solo, ¿ya? Pastor maestro. No todo maestro es un pastor, pero todo pastor debe ser un maestro. Una persona que pastorea, que va guiando a la grey con la palabra de Dios. Entonces, miren hermanos, aquí tenemos un cuadro de todos los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento. Los que están en rojo son los que consideramos dones no operativos en el día de hoy, y los que están en azul son los dones que consideramos vigentes. Por eso vamos a dividir acá en dos listas, ya eliminando los que se repiten. Aquí tenemos el equipo rojo de un lado y el equipo azul del otro, ¿ya? Como en el campamento. Bueno, acá tenemos los dones no vigentes
los dones temporales, los dones que tuvieron un propósito específico en los comienzos de la iglesia, y dones que permanecen a lo largo de la iglesia y que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo espiritual de la iglesia. ¿Ok? Entonces, tenemos 9 dones no vigentes y 9 dones vigentes. Es como tenemos aquí en este cuadro. Entonces, lo que vamos a hacer, miren, tenemos aquí algunos minutitos, y yo quisiera avanzar porque en el día de hoy nos vamos a enfocar en los dones no vigentes. ¿Ok? Vamos a enfocar en los dones no vigentes. Por supuesto, esto no lo vamos a poder hacer en forma total. Vamos a ver algunos puntos importantes y tratar de resolver algunas dudas. Bueno, en primer lugar, apóstol, ¿ya? Esto es muy claro para quienes estamos familiarizados con la palabra de Dios, cuando habla de un don espiritual que es el don de apóstol. Ahora, esta palabra apóstol tiene dos sentidos, ¿no? Hay un sentido general que significa simplemente un enviado. Y miren, en Filipenses capítulo 2, versículo 25, Pablo dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Ahí la palabra mensajero es apóstolos, vuestro mensajero. ¿Por qué? Porque Epafrodito había sido enviado por los hermanos de Filipos a Pablo. Pablo estaba en la cárcel en Roma. Entonces, los hermanos de Filipos habían enviado a Epafrodito con una misión especial para servir a las necesidades de Pablo, y ahora Pablo lo estaba regresando a ellos. Por eso él dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, vuestro enviado, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Obviamente, Epafrodito no fue un apóstol oficial, ¿no es cierto? Como conocemos nosotros el término. Pero la palabra apóstol se usa también en un sentido general. Hoy podríamos decir, cuando enviamos un misionero de la iglesia, enviamos nosotros misioneros para que sirvan a Dios en diferentes lugares, en un sentido son apóstoles, porque son personas enviadas por la iglesia en Chacarilla, por cada iglesia local, son personas enviadas para cumplir un ministerio, ¿ok? Pero ese es un sentido general del término. Luego tenemos el sentido estricto, o sea, el sentido técnico, y apóstol se refiere a los 12 apóstoles y al apóstol Pablo. Y eso ya lo sabemos, Lucas capítulo 6, versículo 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos son los apóstoles de Cristo. Es decir, un apóstol era una persona designada personalmente por Cristo y entrenada por Cristo, capacitada por Cristo y con autoridad, una autoridad que venía de parte del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 1 del versículo 21 al 22. Es necesario pues de que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Acá tiene que ver cuando se escogió al reemplazante de Judas. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1? Judas había sido un falso apóstol. Judas fue un apóstata, una persona que jamás conoció a Cristo. No era un verdadero creyente, era un impostor. Entonces Judas, al morir, ese lugar de Judas quedó vacante. Ese lugar se llenó en Hechos capítulo 1 cuando escogieron a Matías. Pero el requisito es que quien reemplazara a Judas tenía que haber estado con los discípulos desde el bautismo de Juan hasta
el momento en que Cristo fue recibido arriba. Ese era el requisito para ser considerado dentro de los 12. Por eso Matías llenó ese requisito. Ese requisito no lo podría haber llenado Pablo. Pablo no es considerado dentro de los 12, porque para estar dentro de los 12 tenía que haber estado desde el bautismo de Juan hasta el momento en que Jesús ascendió a los cielos. Sin embargo, Pablo sí es un apóstol designado por el mismo Señor Jesucristo y capacitado por el mismo Señor Jesucristo. Y Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que aquí tenemos el término apóstol, el don de apóstol, que tenía que ver con un oficio, con un ministerio específico, y en el aspecto técnico estricto de la palabra, esto se limita a los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor y al apóstol Pablo. Y Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál fue el ministerio de los apóstoles? Poner el fundamento de la iglesia. Porque eso es lo que dice acá. Estamos siendo edificados, la iglesia es como un edificio que está siendo edificado sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas. Por eso decimos que hoy día ya no hay apóstoles ni profetas, porque el fundamento ya está puesto. El fundamento se pone una sola vez. En una construcción, tú pones una sola vez el fundamento y después se edifica arriba. Y los apóstoles fueron las personas designadas por Dios para poner el fundamento sobre el cual descansa la iglesia. ¿Ok? Así que aquí tenemos dones no vigentes. En primer lugar, apóstol. En segundo lugar, profetas. Ahora, el término profeta también tiene un sentido general, un sentido más amplio y un sentido más estricto. Por ejemplo, en el sentido general es una persona que habla a los hombres de parte de Dios. En ese sentido, todo predicador hoy día es un profeta. ¿Por qué? Porque habla, se dirige a los hombres de parte de Dios. Y Pablo tiene esto en mente en 1 Corintios 14:3, porque él dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Miren, estos son los tres, los tres énfasis, ¿no?, en la comunicación de la palabra de Dios. Somos edificados, exhortados, consolados. Así que un profeta es una persona que habla a los hombres de parte de Dios. Y ese término lo podemos utilizar en forma general en el día de hoy. Pero en el sentido estricto, un profeta es uno que recibe nueva revelación de Dios para comunicar a otros. En este sentido ya no hay profetas, porque la revelación de Dios se cerró. La revelación de Dios la tenemos en la palabra de Dios. Dios ya no tiene más revelación. Hasta que la revelación todavía no se había cerrado, Dios levantaba profetas que comunicaran nueva revelación de parte de Dios a otros. Y, por ejemplo, tenemos casos en Hechos capítulo 11, del 27 al 28. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, esto era una revelación de parte de Dios para comunicar a otros. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí se menciona Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, quien sería más tarde el apóstol Pablo. Y de nuevo, tenemos Efesios 2:20. La iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas. ¿Ya? Entonces, ya no hay apóstoles hoy día y ya no hay profetas hoy día. ¿Por qué? Porque el fundamento ya fue puesto. Nosotros no estamos refundando la iglesia. Cada vez que se comienza una nueva obra, una nueva iglesia en un lugar, no estamos volviendo a fundar la iglesia. La iglesia ya fue fundada por los apóstoles. Nosotros estamos edificando encima de lo que los apóstoles pusieron. Hoy día, todas las enseñanzas de los apóstoles las tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que tenemos que aprender de ellos está escrito en la palabra de Dios. Muy bien, número 1, apóstol, número 2, profetas. Aquí vamos a entrar en tercer lugar, milagros, y en cuarto lugar, sanidades, porque estos dos dones están más o menos en la misma categoría. Milagros nos habla de, bueno, acá tenemos una definición, obras sobrenaturales que desafían las leyes de la naturaleza, ¿ya? Milagros es un término más amplio, sanidades tiene que ver con la sanidad física, la sanidad del cuerpo. El Señor Jesucristo hizo milagros, aparte de sanar personas, Él calmó la tempestad, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, en fin, hizo muchos milagros, no necesariamente sanidades. En el libro de los Hechos tenemos más que nada el énfasis en las sanidades, pero milagros y sanidades está dentro de la misma categoría. Ahora miren, este era un milagro, era un don que Dios dio en forma particular a los apóstoles, y vamos a ver varios versículos. Por ejemplo, el primer milagro, cuando abrimos Hechos, vamos al capítulo 3 y vamos a ver ahí el primer milagro realizado por los apóstoles, por el apóstol Pedro, y estaba también Juan. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, o sea, imposibilitado de caminar, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. O sea, este hombre no estaba esperando ser sanado. Miren, esto es un dato importante, ¿eh? No es que él pedía que lo sanaran. Él lo que pedía era limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. O sea, estaba misio Pedro, no tenía nada, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Miren qué importante. Podemos no tener cosas materiales, pero el creyente tiene algo que la mayoría de las personas no tiene, y es al Señor Jesucristo, y eso nos hace ricos. En el caso de Pedro, siendo apóstol, Dios le había dado a él la capacidad espiritual que tiene que ver con la sanidad. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y miren lo que pasó, versículo 7, y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. Hermanos, nadie podía entrar al templo si tenía algún defecto de nacimiento. Una persona con un defecto congénito era impedido de entrar al templo y tenía que pasar por un chequeo para poder entrar al templo. Bueno, él por primera vez, este hombre, pudo entrar al templo y adorar. Dice, entró con ellos en el templo, andando y saltando. Hermanos, este milagro, cada vez que en la Biblia vemos algo que ocurre por primera vez, y ya les he dicho que este fue el primer milagro hecho por los apóstoles, este primer milagro sienta el precedente, o sea, pone de manifiesto las características de un milagro. Y este fue un milagro instantáneo. No es que Pedro le dijo, bueno, levántate. Vieron hoy día cuando vemos estas
estas reuniones de sanidad, supuestamente de sanidad, ¿no? Y entonces el predicador, el que se supone que sana, dice, bueno, a ver, en el nombre del Señor, levántate. Y esa persona ahí, a duras penas, se puede levantar y después empieza a poner un pie y otro pie y así despacito y todo el mundo alaba al Señor, aleluya, que gloria a Dios, se sanó. Hermanos, eso no es sanidad. Eso no es sanidad. Eso es un insulto a Dios. Cuando Dios sana, sana por completo. Miren, Pedro le tomó de la mano y este hombre saltó. O sea, caminó como si jamás hubiera estado lisiado, como si jamás hubiera sido un paralítico. Esa es la forma que Dios sana. Dios no pone parches. Este hombre no tuvo que, Pedro no le dijo, bueno, ahora tienes que ir a la posta y empezar con un tratamiento de rehabilitación. Ahora tienes que tratar de poco a poco ir normalizando tu cuerpo. No, este hombre caminó como si jamás hubiera tenido ningún defecto. Por eso dice en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por eso vamos a ver que este término, milagros, sanidades, maravillas, acompañaban el ministerio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran milagros que acreditaban el ministerio de los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, estos milagros, estas sanidades, el propósito de estos dones era autenticar, o sea, respaldar el ministerio de los apóstoles y de esa manera demostrar que ellos eran verdaderamente mensajeros de parte de Dios. Por eso Pablo mismo, en 2 de Corintios 12:12, dice, con todo, las señales de apóstol. ¿Ven? Porque Pablo en Corinto no era reconocido como un apóstol. Habían personas en la iglesia de Corinto que cuestionaban el apostolado de Pablo y decían, no, él no es un verdadero apóstol porque él no es parte de los 12 apóstoles originales. Pero Pablo dice, no, un momentito, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea, como que Pablo pone las cosas en su lugar y dice, no, un momentito, yo soy un verdadero apóstol. Y quedó acreditado ese apostolado por medio de milagros, por medio de señales, por medio de prodigios. Entonces, ese era el propósito de los milagros y de las sanidades. Es decir, acreditar el ministerio de los apóstoles. Hoy no hay apóstol, por lo tanto no hace falta acreditar nada. No tenemos que acreditar un apóstol o un profeta. ¿Por qué? Porque ya no están, porque tenemos la palabra de Dios. Y algo interesante, miren hermanos, no es que los apóstoles usaban este don de sanidad en forma indiscriminada, porque aún en su vida personal a veces el don de sanidad no funcionaba. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 27, dice, pues en verdad estuvo enfermo. Él está hablando aquí acerca de Epafrodito y dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, Pablo, si el don de sanidad hubiera sido siempre efectivo y Pablo hubiera estado autorizado a usarlo en todo momento, él simplemente hubiera sanado a Epafrodito, pero no fue así. ¿Por qué? Porque el don de sanidad era para usarlo como señal a los incrédulos, era usarlo en el ministerio para autenticar el apostolado de Pablo. Otro ejemplo, Primera de Timoteo 5:23,
Pablo le está hablando aquí a Timoteo y le está diciendo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo tenía que batallar con enfermedades. Pero si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no lo sanó? Bueno, porque no funcionaba para uso personal. Los milagros y sanidades eran usadas para el ministerio, no para uso personal. Por supuesto que si Dios quiere sanar, lo hace, pero en el caso específico de Timoteo, bueno, Timoteo tenía que sobrellevar la situación de enfermedades, y entonces Pablo le está recomendando que ya no usara agua, porque el agua era estaba muy contaminada en aquel entonces, ¿no? Y entonces se usaba el vino para purificar el agua. Y después, segunda de Timoteo 4:20, dicen, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Miren ustedes, Pablo dejó a este hermano en la ciudad de Mileto enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Si Pablo tenía el don de sanidad. Porque el don de sanidad no era para usarlo cuando a uno se le daba la gana. El don de sanidad era para usarlo en el ministerio cuando se predicaba el evangelio, para autenticar que ese mensaje era un mensaje válido de parte de Dios. Por supuesto, ¿Dios hoy sana? Sí, Dios hoy sana. Dios hoy sana, digamos, en respuesta de nuestras oraciones. Dios sigue siendo Dios, pero lo que estamos diciendo es que ese don de sanidad como don no está operativo, como estaba en el tiempo de los apóstoles. Por supuesto que Dios es Dios y Dios puede obrar como Él quiere, y algunos cuestionan este punto, ¿no? Pero dicen, no, es que Dios no puede cambiar, porque si estos dones estaban vigentes en aquel entonces, tienen que seguir vigentes en el día de hoy. Es que Dios no cambia, Dios es el mismo. Lo que cambian son las formas en las que Dios obra. Cuando un constructor hace un edificio, él usa ciertas maquinarias para poner el fundamento, pero después para edificar encima usa otras herramientas, usa otras maquinarias. Para el fundamento se usa compactadora, retroexcavadora, en fin, se usan diferentes maquinaria pesada, pero después cuando uno va construyendo más arriba se usa otras herramientas. Bueno, esto es lo mismo. Dios es el constructor no cambia, pero lo que cambia son las formas, son los instrumentos que Dios usa para hacer la obra. Muy bien, hermanos, yo creo que vamos a parar acá porque esto sigue. Tenemos todavía el don de ciencia, el don de sabiduría, nos queda también el don de lenguas, nos quedan otros dones más que tienen que ver con dones no vigentes, dones no operativos en el día de hoy. Así que en esta oportunidad, básicamente, lo que quería mostrar con ustedes es que, bueno, tenemos estos dones espirituales, dones que ya no están vigentes en el día de hoy, pero Dios sí está vigente, y Dios sigue siendo el mismo. Y Dios, su poder no ha menguado, su poder sigue intacto. Y ese Dios es aquel Dios que obra, es aquel Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, y Dios es un Dios que sigue utilizando a cada uno de sus hijos conforme a su voluntad. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Esto lo vamos a dejar, la continuación de este estudio, para una próxima oportunidad, y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a ser hijos suyos conscientes de que Dios sigue siendo Dios, y que Dios también nos guíe para cumplir cada uno con el rol, con el propósito para el cual Dios nos ha salvado. Gracias, Padre Celestial,
por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por lo que hemos podido estudiar hasta este punto. Gracias porque más allá de los dones espirituales, tú sigues siendo ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, un Dios que sigue obrando conforme a su perfecta voluntad. Señor, rogamos que tú nos guíes para que podamos discernir tu palabra, edificarnos en tu palabra y servirte de una manera que te agrada. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, tenemos entonces... Nuestros corazones, insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados con su gran amor, con brazos abiertos nos recibe. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
para tu futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos y descanso en él. Muy bien, hermoso, hermoso tiempo, linda alabanza, gracias al Señor, descansamos en Él, así que esta es una promesa preciosa que podemos tener confiando siempre en el Señor. Bueno, a ver, yo le he pedido en esta oportunidad a nuestro querido hermano Víctor Paz que pueda tener unos minutitos para compartir con nosotros lo que el Señor está haciendo en su vida, en medio de toda esta situación por la que todos estamos pasando. Es lindo poder compartir unos con otros cómo el Señor es fiel en nosotros y nos sostiene cada día, ¿ok? Así que adelante, Víctor, que el Señor te bendiga. Gracias, pastor, buenos días, gracias por la enseñanza de hoy. Y bueno, a todos mis hermanos, ¿no? Yo lo que quería era compartir con ustedes que en este tiempo, pues, como para todos, ¿no? Son más de 6 meses que estamos pasando ya con este aislamiento y que creo que cada uno ha pasado muchas cosas como familia, ¿no? En nuestro caso, pues, creo que todos hemos visto que lo más importante de todo es que hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios. Dios, cada uno de nosotros, obra de diferentes maneras. Nosotros también, como toda familia, hemos pasado por diferentes cosas, pero sin embargo, creo que la promesa de Dios y la voluntad de Dios siempre tiene que ser respetada y aceptada por nosotros. Creo que en todo este tiempo he visto la mano de Dios con todos mis hermanos, con ustedes y también con muchos de mis compañeros de trabajo. Como muchos saben, pues lamentablemente en este tiempo de pandemia pues no he podido continuar laborando, pero gracias a Dios he podido aceptar que las cosas se dan por un principio y por un propósito. Entonces he aprendido a aceptar que este propósito será en mi vida. Y de igual manera, ¿no? Saber que cada cosa tiene su tiempo y que Dios también en algún momento me va a retribuir con una nueva oportunidad laboral, o si no, cuando dado el momento pueda regresar a mi centro laboral. Eso es como en primer lugar, aceptando la voluntad de Dios, y como segundo punto, también saber que Dios tiene el control de todo en nuestra vida, de cada uno de nosotros como familia y también como hermanos, ¿no? Y bueno, yo ante todo agradecerle a todos ustedes por sus apoyos en oraciones, por todo este tiempo, por el tema también de salud de mi familia y también de mi padre, por el tiempo que él ha estado y está todavía con un problema de salud crónica. Pero como lo dije, ¿no? Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué pasan las cosas. Para finalizar, pues, pastor, quiero invocar lo que dice Efesios en el capítulo 4, a la unidad de la iglesia. Lo que quiero es que cada uno de nosotros podamos seguir unidos, no solamente en la lectura de la palabra, que es muy importante, en la oración, que también lo es, sino en la unidad de la iglesia. Lo importante que es congregarnos, reunirnos, y en este caso mediante el Zoom, para apoyarnos. Es hermoso cuando tú escuchas que un hermano ora por ti, y a la vez cuando tú puedes orar por otro hermano. Eso es hermoso. Y eso te edifica, eso te permite crecer espiritualmente, y te da paz también. Entonces, yo invoco a mis hermanos, a todos, a que sigamos congregándonos, sigamos apoyándonos en oración para salir
a veces momentos de dificultad que como toda familia pasamos. Eso es todo, pastor, y muchas gracias a todos por escucharme. Amén, muy bien, gracias, Víctor, hermoso. Tenemos que seguir orando unos por otros. Esta situación es una situación donde, bueno, Dios nos enseña cada día más a depender de Él, a confiar en Él, y como decía Víctor, ¿no? La unidad de la iglesia, es tan importante eso, mantenernos unidos en oración unos con otros. Cuando pasamos por pruebas, la tendencia es mirarnos a nosotros, ¿no? Pero tenemos que mirar hacia otros también y hacia lo que otros están pasando, para que podamos tener un corazón también sensible a las necesidades de los demás. En relación a este punto, quisiera que también como iglesia estemos recordando en oración a Josué Bravo, el esposo de Margarita Álvarez. Creo que hay una foto por ahí, me parece, para que podamos recordarlos a ellos. Muy bien, ahí los tenemos, a Josué y a Margarita. Ellos están ya desde hace un buen tiempo congregándose con nosotros, pero Josué ha sido internado hace un par de días atrás, 2 o 3 días atrás, con una situación bastante delicada en los pulmones. Él es doctor, Margarita también, ambos trabajan en el campo de la salud, pero bueno, gracias a Dios se ha podido conseguir una cama para que Josué pueda ser tratado, pero hay que orar ya para que Dios dé sabiduría. Creo que todavía no está muy claro cuál es el problema físico que él está teniendo, pero recordémosles en oración. Y Dios mediante, vamos a tener una oportunidad de conocerles más porque ellos han estado en contacto conmigo, porque tienen muchas inquietudes de servir al Señor a través de su profesión. Así que, bueno, recordemos a Josué Bravo en oración, ¿ok? Que el Señor, pues, guíe su tratamiento durante esta semana. Y también orar por Margarita y por sus niños. Hay un varoncito y una niñita que ellos tienen. Muy bien, hermanos, después vamos a recordar a Josué y a Margarita al final cuando estemos orando, ya cerrando este tiempo juntos como iglesia. Bueno, a ver, algunos anuncios ya finales. Recuerden siempre que estas reuniones se graban, entonces las vamos a tener ahí a disposición para poder compartirlas con otras personas, quizás algunos que no han podido conectarse, así que esto es una oportunidad también para poder compartir la palabra de Dios con otros. Recuerden también ofrendar, poder participar con nuestras ofrendas. Ya están toda la información en cuanto a las cuentas al principio y al final, no es necesario ponerlas ahora, pero esto es una forma también en la que contribuimos para que la obra de Dios avance. Bueno, aquí tengo, a ver, algunas personas que están cumpliendo años. Hoy día, no es hoy día, pero en esta semana. Bueno, Jonathan Soria cumplió años este viernes, ¿no, Jonathan? Fue el viernes que cumpliste años, así que, bueno, feliz cumpleaños atrasado para Jonathan, aunque sé que ya lo han saludado muchos en el grupo de WhatsApp, pero, por ejemplo, este martes, Marta Goicochea, la esposa de nuestro hermano Fernando, está cumpliendo años este martes. También Andrea Cabezas, que la hemos visto cantando también ahí como parte del equipo de alabanza, este miércoles cumpleaños, el 21 de octubre. Y también Inés Mori, por ahí creo que está Inés Mori, ella cumple años este próximo viernes y hoy día es el cumpleaños de Sandrita, ya de Sandra Mori, así que a la distancia le mandamos nuestros saludos para ella también. Y también Luis Segarra, hijo, Luchito Segarra, está cumpliendo años este próximo sábado. Así que bueno, a todos los cumpleañeros le mandamos un saludo especial y oramos al Señor para que el Señor les bendiga ricamente y que pasen un lindo día en familia.
¿ok? No vamos a cantarle el Happy Birthday para no amargarles el día, pero les mandamos nuestros saludos desde acá. Muy bien, hermanos. A ver, ya terminando, queremos saludar a todas las visitas, a ver si tenemos por ahí algunas visitas, si están conectándose y nos están acompañando. Queremos hacerles llegar nuestros saludos y agradecerles, por supuesto, el hecho de que están junto con nosotros en esta reunión. Deseamos de todo corazón que el Señor esté obrando de una manera especial en cada uno de ustedes. Bueno, creo que de mi parte ya son todos los anuncios. Me parece que ya estamos concluyendo este tiempo juntos. Y antes de aperturar los micrófonos, saludarnos y ya ir cerrando esta reunión, yo le voy a pedir a Víctor Trigoso, si por favor tú nos puedes guiar en oración, Víctor, pidiéndole al Señor que Él siga obrando en nuestras vidas. Y también recuerda, por favor, orar por Josué Bravo, ¿ya? Para que el Señor en esta semana también esté obrando en él y que él pueda recuperarse de esta situación. Oramos, hermanos. Oramos. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque estamos aprendiendo que el Espíritu Santo significa para nosotros y la importancia que tiene en nuestras vidas. Señor. Gracias porque a través de este estudio también podemos llegar al conocimiento, Señor, y no desviarnos realmente de lo que tú tienes para con nosotros. Padre, gracias porque podemos reunirnos a través de este medio que es el Zoom. La tecnología, Señor, una herramienta útil también en estos días que estamos atravesando a través de esta pandemia. Padre, pedimos por la iglesia, Señor, para que tú estés cuidando nuestras vidas de una manera especial. Sabemos, Señor, que estamos propensos, Señor, a poder contagiarnos, pero, Señor, pedimos tu ayuda en todo esto para poder, Señor, estar tranquilos también en casa. Dios, gracias por el testimonio que nos dio nuestro hermano Víctor también. Padre, gracias porque a través de esto podemos ver, como escuchamos, Señor, que no solamente es uno el que pasa situaciones difíciles, sino también todos, Señor, vamos en algún momento, estamos pasando circunstancias, Señor, que afectan tanto nuestra vida familiar, económica, salud, Señor, pero en medio de todo eso, gracias, Padre, porque contamos con las oraciones de los hermanos, podemos saludarnos, podemos vernos, y sobre todo, Señor, sabemos que tenemos tu persona al lado nuestro, Señor, ayudándonos a salir adelante. Gracias, Señor, también por la vida de nuestro hermano Josué Bravo, su esposa Margarita, Señor, y en especial oramos por él también, por su salud, su pronta recuperación, Señor. Pedimos por los médicos, Señor, para que tengan la sabiduría, Señor, para poder determinar qué es lo que está pasando en su salud física. Y Dios Santo, rogamos pues para que usted también de una manera especial lo obrese en su cuerpo, Señor. Sabemos que tú eres el médico de médicos, Señor, así que nos acercamos a ti pues pidiendo en especial por la salud de nuestro hermano José. Inclusive también por la hermana Margarita, Señor, la esposa de él, para que le dé fortaleza, Señor, en este momento, con sus hijos, Señor, ahí saliendo adelante. Padre, gracias porque tú has permitido que en esta mañana seamos ministrados con tu palabra, Señor, y ahora dejamos el resto de este día en tus manos, Señor, para que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea manifiesta en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Víctor. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Gracias a todos por todo. Buenas tardes. Gracias. Buena semana. Hermano, bendiciones. Hola. Gracias. Fin de semana, pásenla bonito. Buenos días a todos, pásenla bonito. Chao.
Carlos Tamaris, hermano, bendiciones. Hola Manuel, hola Manuel. Gracias por el saludo, saludos a la familia también. Hermano César, ¿cómo está? Buenos días. Hermana, ¿cómo está usted? Nos vemos en las próximas reuniones. Dios le bendiga, oración. Hermano César Casquero, buenos días. Familia. Gracias. David Hey, hola, ¿cómo estás? Hermano Luis. Hola, hermanos. Hermano Darío. César Landa, hola. Hola, Sandrita. José, buenos días. Miriam, yo. Hola, Melanie, Abby. ¿Cómo están? Rubén, muchas gracias por la enseñanza. Chao, Lucho. Saludos a todos. Nos vemos, muchas bendiciones. Ahora vas a hacer tu clase de escuela dominical. Muy bien. Ay, perdón. Bendiciones, hermanos. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, pastor. Buenos días. Gracias. Buen Que día. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Igualmente. Bendiciones para todos. Chao, Judith, bendiciones, Judy. Bendiciones, Miriam. igual. Cita. Ay, bendiciones. Está Gabriel. Chao, chao. Chao, Gabriela. Melanie. Ay, Melanie, ¿dónde está Melanie? Lilian, ¿cómo estás, Lilian? Se te ve por ahí con David. Sheila, buenos días. Ay, las dos niñas, qué lindas están. Entonces está, ok.